Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. La tertulia tecnológica en Conexión Tecnológica. Y estamos de regreso dando de inmediato inicio a nuestro segmento de tertulia tecnológica y dándole la bienvenida a dos invitados que tenemos el día de hoy, el señor Harold Gómez y al señor Federico Montero, ambos profesionales del mundo de las TIC. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos... Gracias, Fede. Sí. Y vamos a estar conversando, Guido, como decíamos al inicio, acerca de un tema muy especial, la ingeniería excesiva o la sobreingeniería. Nosotros podríamos pensar que desarrollar productos o lanzar productos muy sofisticados, con muchas comodidades inimaginables, pudiera parecer una gran idea. Sin embargo, no es exactamente así. Los productos sobrediseñados pueden ser muchas veces difíciles de usar, pueden acarrear muchos errores y en muchos sentidos, en lugar de mejorar la vida de los usuarios, podrían complicársela de manera innecesaria. Y sobre ese tema vamos a estar hablando con estos expertos, ¿verdad, Federico? Yo particularmente cuando leía de esto me iba al mundo de los proyectos cuando hablábamos de bañar en oro, como que queríamos ponerle muchas cosas y creíamos que estábamos... no sé, dando de más y qué chévere y que era agradecido. Sin embargo, hoy vamos a desmontar algunos de estos mitos, ¿cierto? Totalmente, así es. Interesante este tema, la ingeniería excesiva, como le llaman, o sobreingeniería, y eso lo vemos mucho en los productos tecnológicos y en otras áreas de la construcción, en los proyectos, pero como lo vamos a enfocar en la parte tecnológica, eso yo me imagino, ustedes son los que vienen a hablar de eso, y uno se empapa a veces de las cosas, pero yo me imagino que esos productos que tiran Apple a veces, lanzan Apple, lanzan... Ahí va. No, porque yo no sé. Ahí va. Ahora han pasado los mejores. Exacto. Totalmente. A Apple y a otros, resolviendo otras marcas, problemas que no existen. Exacto. Han puesto muchísimas funcionalidades y que después a la corta a la larga ven que los usuarios como que no lo utilizan o que están de más. Entonces... ¿qué ustedes dicen sobre eso? Que Guido mencionaba a Apple, pero se te olvidó mencionar Google, Guido. También. Que Google, no es que él mencionaba Apple primero. Que Google en toda su historia ha lanzado en innumerables ocasiones productos y luego ha terminado retirándolo del mercado. Porque justamente, como decía nuestra querida Andy, a veces son productos que están diseñados para una solución, para un problema, una solución a un problema inexistente. Y se dan cuenta entonces al final, cuando ya en el proceso de marcha del producto, sobre ese proceso de desarrollo, que el producto nadie lo está usando. O sea, que el producto no tiene esa aceptación que quizá ellos pensaban desde su corazón, desde su imaginación, ¿verdad? Que iba a llegar a solucionar una necesidad en el mercado. Y una de las realidades que pasa muy frecuentemente es que no solo se hace sobre ingeniería cuando hablamos del producto terminado. Se hace sobre ingeniería también el tema tecnológico cuando ponemos demasiadas cosas detrás del producto. Así es. Ok, cuando decimos, por ejemplo, que una aplicación que fácilmente podría correr con 2 servidores, por decirlo así, si le ponemos 3, 4, ya estamos haciendo sobre ingeniería. Porque estamos poniendo algo que va más allá de lo que... O sea, un elemento que tú le pongas ya es sobre ingeniería. Sí, quiero tomar el momento para decir algo. Prevenir no es hacer sobre ingeniería. Exacto, hay cosas, un espejo, no, porque eso son buenas prácticas. Eso tiene un ciclo de buenas prácticas, pero cuando tú te pasas de ese ciclo de buenas prácticas, vamos a decir, propio de la necesidad que tú estás resolviendo, ya ahí sí. Pero tú sabes que no hemos ido al tema de una vez, al debate, pero a mí me gustaría que definiéramos, qué es ingeniería excesiva, sobre todo para las personas que nos están escuchando, porque ya estamos poniendo ejemplos, nos fuimos al calor del tema. Siendo lo más práctico posible, una sobreingeniería o ingeniería excesiva es básicamente poner cosas que van por encima de la necesidad puntual del proyecto o de la solución que vamos a hacer, o del mismo usuario incluso. O sea, nosotros, como tú decías ahorita, Guido, muy bien dicho, a veces creemos que hay algo que el usuario va a usar. Pero totalmente. Muchas veces no nos damos cuenta que es una solución más sencilla que el usuario prefiere. Sí, y justamente cuando nosotros hablamos en materia de proyectos tecnológicos y este tipo de iniciativas, páginas web, aplicaciones, equipos tecnológicos, muchas veces entonces entendemos que agregar más
es dar más valor. Y justamente era lo que Andy planteaba. Que yo agregue más no quiere decir que estoy agregando más valor. A veces estoy agregando un nivel de complejidad mayor que cuando mi usuario va a interactuar con esa tecnología, lo que hace es saturarlo, cansarlo. O sea, es tan complejo y me pasa, por ejemplo, con algunas aplicaciones. Yo, por ejemplo, he utilizado aplicaciones donde yo digo, ¿cuáles son las funciones que yo utilizo en estas aplicaciones? 3. Y la aplicación tiene 54 funciones. Entonces tú dices, wow, ¿para qué tantas funciones? Donde muy probable que a nivel de datos ellos han podido analizar, que las aplicaciones que necesita el usuario son 3 funciones. 3 funciones principales. Lo otro, agrégalo un botón de otras opciones, por ejemplo. Sí. Pero también, Desvirtúa fíjate eso. algo, que por lo que decía también del tema de los proyectos tecnológicos y por qué se está tomando tan en cuenta la sobreingeniería en proyectos de gran magnitud. Es que también para mantener eso yo necesito gente. De alguna manera yo necesito infraestructura o gente que al final se traduce en dinero. Entonces hay proyectos que son muy buenas ideas, pero cuando se le pone esta cantidad de administración o de recursos detrás, sube a unos precios que simplemente no se pueden mantener. Totalmente. Entonces, Y retrasa también, qué sé yo, su lanzamiento. El lanzamiento. también por ejemplo, en muchas situaciones, pues obviamente preparar toda la infraestructura y preparar, digamos que toda la interfase que lleva algo así, pues obviamente los lanzamientos de productos y las mejoras pues van a tardar su tiempo. Y agregando ese mismo tema de entender lo que es la sobreingeniería, no solamente a nivel de yo agregar más opciones o funciones o agregar un nivel de complejidad visual más alto al diseño del producto, sino también yo agregar más permisos del que el aplicativo o el producto requiere, también es sobreingeniería. O sea, por ejemplo, yo descargo una aplicación que lo que yo voy a hacer es tomar notas en el teléfono y me está pidiendo permiso de GPS, permiso de la cámara, de los contactos, me está pidiendo permiso del Bluetooth. Eso también es considerado sobreingeniería. ¿Por qué? Porque si la aplicación, su rol principal, fundamental, es tomar notas, ese es su objetivo. Todo lo que yo agregue por encima de esa, que permita esa funcionalidad, es sobreingeniería. ¿Y no será que las empresas hacen este tipo de cosas también por la competencia, buscándose competitivo, cayéndole atrás a otras aplicaciones? Mira, ¿Por qué sucede eso? Siempre eso va a pasar. De que a veces no es, digamos que no es una práctica malintencionada. Ni del lado de proyecto, de la gestión de proyectos, ni del lado de la visión de negocio, ni del lado de la tecnología. Obviamente en ocasiones suele pasar que nuestra compañía, nuestra idea, nosotros queremos que sea, ¿cómo te digo?, competitiva, o quisiéramos que el cliente se moviera de una solución que ya existe a la mía, y posiblemente ya el cliente está usando algo que en esas funciones es bueno, y quisiéramos traerlo de nosotros y le ponemos esas funciones, cuando lo que no nos damos cuenta es que nos desvirtúa de nuestra naturaleza. Como decía Federico ahorita, quizás sea más sano en el tema, por ejemplo, de productos de software o de web, competir con lo que nosotros somos buenos y dejar las otras cosas en ese botoncito de otras opciones. Totalmente. Exacto. O sea, eso es real. Y apoyando la respuesta también a esa pregunta que Andy hacía, muchas veces también lo hacen porque hay un apetito insaciable también de otros intereses. Por ejemplo, a veces en la aplicación, en el software, en la página web, dijimos, bueno, podemos matar 2 pájaros de un tiro. Ya que mi usuario va a crear y va a venir a utilizar una función, yo voy a aprovechar y voy a hacer que me actualice todos los datos que tengan que ver de él. Entonces empiezo a poner... Ni una cosa ni la otra. Correctamente. Entonces le empiezo a pedir también un sinnúmero adicional de elementos, de preguntas, de informaciones por mi necesidad que yo tengo como empresa o como diseñador de producto de capturar datos que muchas veces ni siquiera tengo todavía claro qué voy a hacer con esos datos. Entonces, ¿Y por qué eso es un suceden punto. esas cosas, esa sobreingeniería? ¿Será que el gerente de desarrollo, el gerente de producto, quizá no tenga una visión clara de lo que esté haciendo, o su equipo de trabajo le falta experiencia? Puede ser. Déjame decirte, Guido, que una de las principales cosas por las que pasa a veces por la inexperiencia. La inexperiencia del equipo. Quieren crear algo
magnífico, algo grande, algo monstruoso. Quiere demostrar quieren su habilidad. demostrar sus puede, habilidades, que saben, que que pueden, sabe. que pueden. Esa es una de las principales características por las que pasa, y otra es también por la falta de visión a veces, o falta de lineamiento de quien está dirigiendo el equipo en pos de los resultados que tienen que hacer. Entonces, como no hay esa meta clara, ese objetivo, ese norte claro, vamos creciendo constantemente, creciendo, hasta que dentro de nuestra inexperiencia creemos que el producto es aceptable. Y otra cosa que también es interesante, a veces creemos que liderar un equipo y poner claras las reglas de negocio, no digo solamente las necesidades, sino también las reglas del negocio, cómo el negocio funciona. A veces pensamos que invertirle tiempo a ese tiempo de planificación es mucho tiempo. Claro, porque Y no que muchos estamos recursos. construyendo la Porque solución. exactamente, entonces, ¿qué pasa? Que al no definir, como dice Federico, esas paredes, esos límites, pues obviamente llega un momento donde hay que resolver y en ese resolver se ponen muchísimas cosas más de las que son probablemente necesarias. Así es. Y déjenme decirle algo. Nosotros aquí en el país tenemos muchos ejemplos de Muchos productos de productos, sí. que entran en esa categoría sobre ingeniería. Sí. Le dejamos ahí como tarea, ¿verdad? Sí, que ustedes para que lo empiecen a busquen. buscar. Yo pensé en unos cuantos. Y les comento algo, también está pasando eso y es uno de los sitios donde yo más veo los casos. No sé si Federico verá los mismos casos igual que yo, que quizás estamos hablando de los mismos sitios, pero el tema del cloud, por ejemplo, aquí hay muchos productos que en temas de cloud están sobredimensionados. O sea, no estamos diciendo que sean malas inversiones en cuanto a lo que el cloud es. Sino el sobre el uso, el sobrediseño. Vamos a decir, las plataformas que tú compras y utilizas, que al final te cobran, no son gratis. Claro. Entonces, cosas que tú pudieras hacer, digamos que con $200 la estás haciendo con 400. Ok. Y eso ya es algo que tú tienes que darte cuenta de que hay algo que no está bien. Interesante. Tú sabes que me gustó mucho lo que mencionaba Federico de valor y lo que tú decías de enfocarme en ser bueno en lo que yo realmente soy bueno, porque a mí me ha pasado usando plataformas sencillas hasta tipo de pedir comida o pedir al supermercado, que llega un momento que le han agregado una serie de funciones que se pone lenta, entonces ya ni es buena en lo que originalmente era y tiene una serie de funciones que yo tampoco estoy utilizando, entonces de verdad que dañan lo que era muy bueno. El objetivo final. Sí. Y perdón, que le voy a decir algo que a veces no entendemos, que los negocios son progresivos. O sea, a veces tenemos que dejar que el cliente vaya madurando con el negocio para ponerle funcionalidades propias del negocio. Porque obviamente quizá, por ejemplo, hay muchos temas tecnológicos que son de última generación, que obviamente tienen su vamos a decir, un impacto, pero muy posiblemente para mi tipo de cliente, no le interesa. No le interesa. Está La satisfecho con inteligencia artificial, por ejemplo, que a veces son herramientas que, aunque tienen muchos años, pero puede ser que un negocio no le sobredimensione. Totalmente. Utilizarlo. Totalmente. Sí, le resta la oportunidad a empresas pequeñas también de tener acceso porque lo encarecen. Y haciendo una observación importante, y por eso verdad que es un concepto del diseño y utilizan muchos fabricantes de aplicaciones, de dispositivos, que es el diseño de menos es más. O sea, yo como usuario final, lo que yo quiero es simplicidad al momento de utilizar el aplicativo. Claro. O sea, yo quiero rápidamente poder llegar a lo que yo estoy buscando. Entonces, yo hablo del poder de lo simple. Totalmente. Sí. Totalmente. Entonces, Y es un libro eso, entonces, búsquenlo, es interesante. Así decía, creo que fue Miguel Ángel que decía que la simplicidad es una forma de belleza. Y eso es algo que realmente aplica también a los temas tecnológicos. Correcto. Miren, por ejemplo, un ejemplo que pudiésemos tomar es a veces hasta con el mismo tema de pago. A veces tenemos aplicaciones de compra en línea que yo voy muy bien en todo mi proceso de compra, selección del artículo, y al momento de pagar me ponen 7 opciones. Sí. Yo pierdo más pagando que buscando el artículo. Entonces, eso me desmotiva a mí como usuario luego a querer volver a utilizar esa plataforma y voy a decir, no, yo voy a buscar otra. Así es. Entonces, si al final tú me pones a pagar con un solo botón, ya, listo.
Sí, es verdad, tú lo usas de una vez o deja eso ahí y te va a la que tú usualmente, porque te está pidiendo demasiada información, hasta para crear el usuario, a veces te pide tanta información que tú dices, no, yo voy a seguir pidiendo en el que yo pido siempre, que es más caro, pues ya estoy inscrita. Así es. Ya no tengo que Así hacer es, ese proceso. así es. Miren, ¿Y cómo podemos identificar esa Exactamente. sobreingeniería? ¿Cómo podemos identificarlo? que estamos ante un producto Sí, que le estamos bueno, agregando todo esos tipos de elementos. Obviamente uno de los temas más, digamos que más propio es analizar la data. Hay muchas herramientas que te permiten darte cuenta cuáles son las funcionalidades que realmente se usan dentro de una aplicación y eso te va diciendo a ti cuál es el comportamiento del usuario y cuáles son las cosas que tú tienes que quizá no se usan o se usan muy poco. Por otro lado también está el tema y ya esto del punto de vista de lo que llaman el backend, o sea, la parte que está en los servidores, también darte cuenta de las plataformas que tú estás suscrito o pagas que tienen menos uso o que tú tienes con probabilidad de nunca usar. Obviamente Federico, me imagino que está de acuerdo conmigo Así es. en que un ojo externo muchas veces ve más que lo que están internamente. O sea, Totalmente. esa oportunidad de tener un auditor, un asesor que realmente sepa y que entre detrás de, vamos a decir, detrás de bambalinas a ver lo que está pasando. Tú sabes que tu pregunta me fue bastante interesante, Andy, porque ¿cómo yo me doy cuenta de que una aplicación está sobrediseñada? Y la vi de dos perspectivas. Perspectiva como usuario, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo yo me doy cuenta? Pero la perspectiva también como desarrollador, ¿cómo yo me doy cuenta? O sea, como ente Administrador. que genero la solución, ¿cómo yo me doy cuenta? Y definitivamente me di cuenta que es más difícil yo darme cuenta cuando soy yo que estoy generando la solución de que estoy sobrediseñando, que mi usuario final que inmediatamente usa el producto dice, ¿qué es esto? Sí. Mira cuando tú mencionabas lo del pago. Exacto. Tú mismo. Sí. Exactamente. Tú como usuario te diste cuenta que hay Cónchale, demasiados que sí es. pasos De una vez. para uno pagar. De una vez. Sin embargo, quizás desde el punto de vista de implementador, de quien generó la solución, para mí ese es la mejor vía. Claro. Y tú lo haces rápido. Mira, tú le das aquí, Totalmente. tan, 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 Y tan, porque tan. entiendo que estoy validando y asegurando la información, agregándole una capa de seguridad, para poner un ejemplo, a ese proceso para evitar que alguien más venga y haga una compra. Eso Y es aprovechando, terrible. aprovechando esa misma situación que ustedes describen, a veces hacemos sobreingeniería cuando no nos damos cuenta que ese paso pudiera ser un paso alterno. O sea, que yo podría tener un paso donde yo hago eso que tengo que hacer para el pago una sola vez y ya le evito al digamos que al usuario final tener que repetir esta operación cada vez que hace una Cada vez que compra. hace una Totalmente. compra, exacto. Ahora, y apoyándose en un punto, hay prácticas, hay muchísimas prácticas para yo poder darme cuenta si estoy utilizando sobreingeniería en el producto que estoy desarrollando. Una práctica, por ejemplo, es el tema de priorizar, y yo puedo hacer un árbol de priorización, donde yo empiece rápidamente a colocar todas las funciones del producto que yo quiero lanzar, y luego con mi equipo cercano, o con algunos ejemplos, grupos focales, yo puedo decir, vamos a analizar estas características. ¿Cuáles son las características principales que este tipo de producto debe tener? Diseña tu MVP. Totalmente. Totalmente. Entonces, todo lo que yo veo que resta, que no es principal, que no es una característica que se necesite en ese MVP, la dejamos fuera y vamos evaluando luego en el nivel de desarrollo y madurez del producto qué ¿Qué características hacen falta. Mira, yo tengo aquí a Emilio Méndez que da su opinión, como estamos en tertulia, ¿verdad? Dice, como desarrollador, con las pruebas de cobertura y las unitarias, Pruebas ya unitarias, se claro. evidencia lo que realmente se está utilizando. Ya todos los demás queda evidencia de que sobra. Exacto. Y que gracias por su opinión, Emilio Sí, Méndez. tú por sabes ahí. que el otro pedazo que tú mencionabas, que también Emilio aquí comenta, todo el tema que tiene que ver con la parte de equipo o infraestructura también, porque él dice que a veces este tipo de cosas afectan el performance Claro. de las Claro, aplicaciones. claro. Y también tú te das cuenta por la demanda que tienes de que a lo mejor hay cosas ahí que nunca se han usado. Tú sabes que hay aplicaciones que tú ves cuántas Por veces le da por eso clic decía, a por un eso lado. decía, Entonces, decía ahorita cuando tú hacías las preguntas, te decía que analizar los datos. la datos, data sí. totalmente. Analizar los datos porque hay cosas que tú te das cuenta con los datos que te dicen, oye, si digamos la función tal tiene 10.000 consultas o operaciones
y esta nada más tiene 5, realmente no se usa. Claro, y hay un equipo para soportar todo esto. Exacto, Vamos a... y obviamente también que hay tecnologías que hacen muy bien en algunos tipos de plataformas, pero en otros no. ¿Entiendes? Entonces, muy probablemente tú tener incluso recursos de administrador por encima de la necesidad que tú tienes en el momento, te hace un sobrecosto que, aunque no sea un sobrecosto para el usuario final, para la empresa sí. Sí, claro. Entonces, como te digo, como este es un tema de sobreingeniería en sentido general, pues también es bueno que sepan los administradores o gestores de empresas que están Y a aquí, nivel de costo. que hay unos niveles Claro. de costo normalmente de cosas que a veces son impactantes, o sea, a veces son significativos. Y es muy probable también que ustedes se dan cuenta de que muchas compañías aquí, cuando comienzan a correr producto en cloud, pues de repente sienten que los costos están muy altos y llaman a los proveedores y comienzan a hacer un grupo de cosas. ¿Por qué? Porque como funcionaban dentro de su empresa, no se daban cuenta que que tenían cosas de más. Esos costos, ¿Entiendes? claro. Contratan cosas de más. Contratan que cosas de que más. no usan. Exacto. Estamos hablando de sobreingeniería, ingeniería excesiva, ¿verdad? ¿Y qué consecuencia traería una sobreingeniería o un sobrediseño de un producto? Bueno, ya mencionamos una recientemente, a un aumento de costos. Bueno, sin costo. Costo tanto de diseño como costo. Me supongo que poner más recursos humanos. Claro, también. Entonces, ajá. Y recursos también de hardware, por ejemplo, o software. Señora, el soporte, la complejidad. A veces a mí me ha pasado que yo entro a alguna aplicación y estoy buscando algo y llamo, mira dónde, y con esa, espérate que ya lo encontré. O sea, la parte que tiene que ver de la usabilidad de la aplicación, la complejidad, hace que a lo mejor una mesa de servicio que tú tengas se te desborden llamadas tontas. Tontas, Sí. justamente porque es complejo utilizar la aplicación o el uso, software. Claro. Pero déjenme decirle también que otro riesgo, otra desventaja, va de cara con el tema de lanzamiento de productos. O sea, esos productos que entran en esa etapa de sobreingeniería, de ingeniería excesiva, muchas veces son productos que si están en el proceso de diseño y desarrollo, van a salir tardíos al mercado. Sí. ¿Por qué? Porque en ese proceso de agregar un montón de funciones o características y probarlas que mi usuario no necesita, yo doy oportunidad que la competencia salga con características puntuales más simples y que rápidamente empiece a ganar una cuota en el mercado. Mientras yo quiero agregar más, el otro está ganando más porque ya justamente está Exacto. operando. Pero fíjense que ahí volvemos a un temita interesante, y es que también perdemos cada vez que para determinar un problema tenemos que ir a un sinnúmero de opciones o funcionalidades o de APIs o de bases de datos donde yo no sé lo que está pasando porque son muchos puntos. Entonces también poner cosas en algún momento, digamos que de más, pues hace que los tiempos para pruebas, para evaluaciones sean también más. Mira, ¿y cómo nosotros podemos mejorar esa, o sea, Buenas ya vimos, prácticas para poder evitar esas sobreingenierías? Justamente ahorita mencionaba este tema de diagrama de árbol de Hay algo que se llama análisis características. de tarea, ¿verdad? También. Hay uno que se llama también KISS, que es Keep It Simple, y otro se llama navaja de Ozen, que también Esos son mejores prácticas. son mejores ¿verdad? prácticas. Sí. Son prácticas que yo puedo utilizar y yo puedo decir, ok, vamos a diseñar un producto. Y las tres prácticas que mencioné, lo que van a tratar al final de enfocarme es a las características primordiales de lo que yo necesito diseñar. Ejemplo, cuando existía BlackBerry, Beeping, ¿verdad? No Teníamos sé lo que es Android. eso. Ese teclado Sí. que al principio... No sé lo que es eso, no sé. Todo eso por ahí. Faltaban en el mercado aplicaciones que permitieran interconectar los tres sistemas operativos. Sí. Hubo unos muchachos por ahí, se ingeniaron, dijeron, yo necesito una aplicación para esos fines. ¿Y qué necesitaba la gente? Textear entre sistemas operativos diferentes. Construyeron una aplicación simple. Su principal característica y función, enviar mensajes de texto. Con la apariencia de la libreta telefónica, WhatsApp. Hoy por hoy líder Más de 2.000 millones de en ese usuarios, segmento. ¿Y qué han ido haciendo? Han ido luego a nivel de pruebas con su círculo cercano, agregando características que están probadas que el usuario
con pruebas de quiere, usuario. con pruebas de usuario. Pero imagínense ustedes que ellos hubiesen esperado querer tener una aplicación madura, digámoslo de esa forma, que pudiera mensaje de texto, llamada, que pudiera enviar audio, fotografía. Ahora tuvieran salido, que se pudieran borrar los mensajes, que se pudieran Totalmente. editar. Exacto. Claro. Estuviesen saliendo ahora. Con eso que tú mencionas, Federico, totalmente. O sea, crear primero ese producto mínimo viable y muy, muy importante, escuchar, recibir la retroalimentación de los usuarios, porque Y de su tú equipo, creas... y de los de equipos los de usuarios, trabajo. como se Correcto. dice, de los usuarios externos e internos. Y lo Exacto, interno, claro. exactamente. Porque tú tienes tu mínimo viable con 3 cosas y tú sabes que después tú quieres estar 4, 5 y 6. Pero cuando tú escuchas, probablemente esa 4 no es la 4, la 6 es la 4. Y así sucesivamente, Así o alguna novedosa. Entonces entiendo que también es una dinámica donde estamos replanificando también constantemente según escuchamos. Claro, y entender, como decíamos ahorita, que debemos ser fuertes en lo que somos fuertes. Sí, totalmente. Ok, mantener simple eso, en lo que nosotros somos, Claro. tenemos la capacidad, No hay que tenemos ser el bueno en todo, dominio, yo lo vivo donde diciendo. nos reconocen, Claro. porque Claro. también otra cosa que te voy a decir, o sea, muy posiblemente a mi gimnasio donde me gusta ir, yo no voy con la mentalidad de comprarle un producto de salud, aunque yo lo venda. Claro. Ok, entonces posiblemente a mí me interesa que mi aplicación de gimnasio en lo que sea fuerte sea en algo que me ayude a mí para hacer ejercicio o para mi condición física directa. Puntual. Exacto. Que ellos tengan esa funcionalidad como una otra opción, pues no está mal. Pero no necesariamente. El enfoque debe ser en la exacto. parte, por ejemplo, física. Exacto. Decir algo. Poniendo un ejemplo de algo Sí. sencillo y ese concepto de mantener las cosas simples. O sea, y cuando digo simple me refiero en todo nivel. Así Ok. mismo. O sea, estamos hablando de que en conclusión la ingeniería excesiva puede ralentizar, o sea, tratar de que ese proceso lento en el desarrollo de productos provoca eso, genera problemas técnicos a largo plazo. La idea que el gerente de producto, el gerente de desarrollo debe centrarse en funciones que estén directamente alineadas, como hemos hablado, con la visión de ese producto terminado que se va a terminar y resolver los problemas de los usuarios que tenga que ver con la vida real, no algo de superstición, o sea, de poner funciones de que no se vayan a utilizar. Porque yo creo que esto está chulo. Exacto. Entonces, eso Que me en gusta a mí. conclusión, ¿verdad? Eso en conclusión. Así es, Totalmente, así es. Claro, totalmente. claro. Así es. Bueno, yo le doy la gracia entonces. Si esa es la Bueno, conclusión. pero ¿verdad? él, Guido, aprendiste, Guido, mira, lo recogiste todo. Ay, Entendió, sí, él es sí. un resumen. Totalmente de acuerdo. también. Interesante y gracias por comparecer en este primer bloque de Tertulia Tecnológica y dar estas informaciones sobre ingeniería excesiva y sobre ingeniería. Así que gracias a Harold y a Federico Montero y Harold Gómez por estar con nosotros. Esto brillante, ¿verdad? Excelente. Del área de sí. informática y por acompañarnos. Bueno, Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. O sea, nos Después vemos de la la- próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión tecnológica. Con Guido Mieses.